Hola a todos, una vez más damos gracias a Dios por poder estar aquí en un nuevo capítulo del podcast Por Algo Pasó, y hoy tenemos a un invitado de lujo y tenemos también a una nueva presentadora, parte del staff. Ella es Amor Varela. Bienvenida. Un gusto poder estar aquí con ustedes, ¿verdad? Siendo parte de este proyecto tan hermoso que el Señor ha puesto en el corazón de las personas que lo dirigieron desde un inicio. Bueno, y damos la bienvenida a nuestro invitado de lujo, ¿verdad? Alguien muy especial que tenemos aquí hoy, al licenciado James Morris, ¿verdad? Porque él es psicólogo y viene a contarnos su experiencia de vida. Gracias por asistir, por estar aquí, ¿verdad? Con nosotros. Y James, bienvenido. Muchas gracias por la enorme invitación, ¿verdad? Y créanme que ya con eso del invitado de lujo para mí, pues es ya saber que vamos a dar lo mejor de mi parte y poder hablar un poquito, ¿verdad? De mi vida, de lo que Dios ha hecho en mí y pues presentarme, como mencionaba Melissa, mi nombre es James Morris, soy nacido en Puerto Cortés, por ahí del año 1985, ¿verdad? Tenemos pues 40 años, se puede decir, de mucha bendición y pues muy honrado de poder estar aquí con ustedes en este programa. He estado viendo por ahí, siguiendo varios de los invitados que han traído y pues he visto pues y me encanta la metodología y la forma de cómo transmitir este mensaje positivo a las generaciones en este tiempo que estamos hablando de la modernización, ¿verdad? De lo digital. Entonces, para mí es un enorme placer el poder estar aquí con ustedes y poder compartir, ¿verdad? Parte de mi vida y mi testimonio. Cuéntenos, James, acerca de su infancia. Bueno, ya nos dijo, ¿verdad? Un poquito de introducción. Entonces, cuéntenos acerca de su infancia, cómo fue esa etapa, ¿verdad? Con su familia. Acerca de esos detalles que sabemos que son el inicio, ¿verdad? De su historia. Así es. Bueno, mi infancia, como todo niño con sueños, ¿verdad? De poder alcanzar aquellos anhelos que quizás no vienen preseteados en nosotros, sino que tal vez son modelos que nosotros queremos seguir. Y recuerdo que era un niño cuando estaba pequeño, estudiando en la escuela, yo miraba bastante fútbol y pues a mí me encantaba. Yo decía, algún día voy a ser futbolista. Me encantaba. Yo jugaba fútbol en la escuela y vivía, ¿verdad? Con mi madre. Y pues en una etapa de mi vida, por ahí en los 7, 8 años, voy a vivir con mi abuelo, donde considero que fui un niño bastante libre, ¿verdad? Dentro de las decisiones que en su momento tomaba. También fue etapa bien difícil por poder tener esos cambios, ¿verdad? Creo que como sociedad hay un gran porcentaje de jóvenes que están creciendo, ¿verdad? Solamente con una figura ya sea materna o paterna. Correcto. Pero más el porcentaje con figura materna, y fue el caso mío. Y me tocó, ¿verdad? Aprender bastante en esa etapa de mi vida, de los 7, 8 años, ir a vivir con mi abuelo. Y luego pues de ahí por los 10, 11 años llegar nuevamente a vivir, ¿verdad? Con mi madre y unas tías, y pues todo el proceso durante iba aquel niño lleno de sueños, aquel niño que quería ser futbolista, y aquel niño que se escapaba para poder ir a buscar esa pasión que tenía. Y recuerdo pues que en algunas ocasiones mi madre me castigaba y yo pues llegaba con miedo a veces, porque yo decía wow, y yo fui a cumplir con mi sueño, no me importaba lo que
lo que iban a hacer y eso me castigaban, pero yo tenía aquellos sueños. La pasión, ¿verdad? La pasión de querer llegar a ser, ¿verdad?, un futbolista reconocido. Y dentro de ese proceso se puede decir que fue emocionalmente una etapa bien dura, donde voy a vivir con mi abuelo y pues obviamente no es lo mismo. Era un niño que me acostumbré a vivir, ¿verdad?, de manera libre y de aprender a tomar mis decisiones, que en su gran mayoría eran, ¿verdad?, malas decisiones, decisiones incorrectas. Por la inmadurez también, ¿verdad? Por la misma inmadurez que en su momento, ¿verdad?, se daba en esa etapa. Yo sí tengo una pregunta y escuchando lo que usted está diciendo, ¿cree que en algún momento, porque he escuchado eso también en varias personas, de que a veces la postura de los abuelos puede llegar a reemplazar a los padres, porque a veces se tiene más un cariño hacia un abuelo o a una abuela que hacia los mismos papás. Y cuando fallecen los abuelos también queda aquel dolor, ¿verdad? Pero ¿cree usted, por lo que usted ha vivido, por lo que le tocó vivir, cree usted que eso sí puede llegar a ser reemplazable, la figura paterna por los abuelos? Sí, es un patrón que se repite. En mi caso, siempre los abuelos, ¿verdad?, tienen como aquel amor que de repente el padre no está y se da ese patrón de que el abuelo siempre está como defendiendo. Es muy ¿verdad? cómplice. Muy común esa parte de defender a sus nietos, de que no les pase esto, no les pase lo otro. Y pues fue una etapa para mí dura, porque obviamente no es fácil estar sin su papá, sin su mamá, ¿verdad? En ese entonces mi padre estaba pues fuera del país, que estuvo, ¿verdad?, aproximadamente como 10 años fuera del país, solo vivía con mi madre y luego con mi abuelo. Entonces como que esa transición, ¿verdad?, a mi corta edad me tocó como adaptarme, ¿verdad?, a esos procesos, donde gran parte de nuestras vidas también depende de nuestro entorno, ¿verdad? Nuestro entorno y a esa edad pues tenía malas influencias, ¿verdad? Gracias a Dios no me metí mucho en los aspectos, ¿verdad?, de cosas que estaban haciendo ellos, porque tenía esa figura paterna de mi abuelo que siempre estaba pendiente, llamándome la atención por algunas acciones que en su momento, ¿verdad?, yo realizaba. Ok, y estando ya en esa etapa, ¿verdad?, entrando a la adolescencia, digámoslo así, ¿qué fue lo que pasó en ese periodo que sabemos que es un periodo de transición, de crecimiento, de búsqueda de identidad, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasó? Porque había una figura, pero no estaba completa la otra parte, ¿verdad? Sí, es correcto. Yo llego en la etapa de los 13 años, es una etapa, ¿verdad?, que uno va encontrando esa madurez como persona, y también depende de todo el ambiente que nos rodea. Y yo recuerdo que tenía mis amistades que nos escapábamos, que hacíamos cosas incorrectas. De repente tuve la oportunidad de también de poder ganar dinero de manera ilícita, pero había algo dentro de mí que había como un temor que como que me retenía a poder caer a esta condición. Y fue ahí cuando a los 13 años me pasó algo que hasta, bueno, creo que es una pregunta que siempre nos hacemos y va bien orientada. Por algo pasó. Que yo venía en un autobús de visitar a mi madre, y recuerdo que yo veo por la ventana del autobús que viene caminando un buen amigo mío, y yo le grito por la ventana y le digo: hey, mira, ¿cómo estás? No, hey, venite, acompáñame, voy a una reunión. Y yo me bajé del autobús, y yo recuerdo que me bajo al autobús y vamos platicando, y me dice: ¿y qué es eso? No, hombre, venite, ya vas a ver que es algo bonito, me dice.
pues llegábamos por ahí a una reunión y yo veo, ¿verdad? Esa etapa uno bien como... Ingenuo. Bueno, bien noviero. Entonces... Fue buscando otro yo tipo de... sí, entonces yo recordé que en el ambiente, era un ambiente fuera de lo que uno conocía, tal vez de cantar coritos y leer la Biblia, que son cosas que se dan, pero algo fuera de lo religioso. Donde yo llego a este grupo, era un grupo en una casa, y recuerdo que habían varias muchachas bonitas y que había un bonito ambiente, ¿verdad? Fueron también de eso, también un bonito ambiente donde se hacían dinámicas, se hacía esto, y me gustó. De ahí en adelante marcó mi vida, considero yo. Acepté a Cristo. Y en esa etapa de mi vida fueron cambiando muchas cosas en mi vida, y fue por esa razón. A veces uno dice, wow, pero es que tal vez uno va por una muchacha, va por esto, pero Dios hace algo en medio de ello. Y lo más divertido de esto, que ese amigo no volvió a la reunión, como que fue algo, no sé, que como que Dios lo puso inexplicable en el momento, que él solo me llevó y no volvió. Y de ahí para allá, yo empecé a conocer personas extraordinarias, personas que yo las admiraba, porque eran personas que siempre buscaban superarse. Y en esa etapa como que llega una parte en mi vida de decir, definitivamente este es el camino que yo quiero tomar. Porque los otros caminos me llevaban de repente a una situación probablemente de muerte, porque más adelante yo conocí que muchos de mis amigos, ¿verdad? Que se metieron en cosas ilícitas, terminaron falleciendo, ¿verdad? Y eso me hacía meditar, decir, creo que esto era el plan de Dios, de que yo no llegara, ¿verdad?, a esta condición, porque probablemente y me pudo haber pasado esto, o saber qué condición más difícil. Entonces creo que de ahí, de los 13 años en adelante, mi vida empieza a tomar como un rumbo diferente, donde ya mis decisiones no solamente eran decisiones como un adolescente o como un niño que no sabía lo que quería, sino que ya había un grupo de personas que lo motivaban a uno a ser diferente, a ser mejor y a tomar decisiones correctas en la vida. Mire que me sentí muy identificada cuando dijo de que un amigo lo llevó. Y me pasó lo mismo porque gracias a una hermana, porque yo siempre me congregaba, crecí también dentro del evangelio, pero fue por una hermana más que todo, que ella llegó a la iglesia por alguna situación que ella estaba viviendo en su matrimonio, y gracias a ella fue como esa entrada, esa puerta que el Señor abrió para que yo pudiera asistir. Entonces me sentí muy identificada cuando usted dijo eso, y qué importante es saber que muchas veces el Señor va a poner personas en nuestra vida como ese puente, y como esa puerta también que se abre para poder conocerlo a Él. Porque si me pregunto hoy en día, yo soy la que he permanecido y mi hermana fue la que se fue retirando de a poquito. Y claro, ¿verdad? Tenemos la promesa también de que el Señor, ¿verdad?, dice que serás salvo tú y toda tu casa. Y que cuando el Señor llama a uno y el que permanece en uno, los de nuestra casa también son salvos. Entonces me sentí muy identificada con eso, porque creo que más de alguno también se va a sentir identificado con eso, de que siempre hay alguien que nos lleva a la iglesia, o tal vez por alguna situación ya no puede continuar, pero nosotros ahí estamos siempre perseverando en andar los caminos del Señor. Correcto. Y son personas que, como decía Amor, ¿verdad?, que Dios usa, y a veces son personas que insisten. Y uno está como que, ay, ¿por qué insiste tanto? Pero no, Dios tiene un plan, ¿verdad? Dios tiene un propósito. Entonces, a la edad, digamos, 13, 14 años más o menos, ya estaba en la iglesia, estaba, digámoslo así, congregándose, siendo parte de esa comunidad, sirviendo también, me imagino, ¿verdad? Y entonces hay un rumbo a tomar diferente en ese sentido, aunque siempre hay una inmadurez propia de la edad, ¿verdad?, de la adolescencia, pero me imagino que era como que ya había un faro, un mapa por dónde ir, ¿verdad?, qué hacer y qué no, porque ya había un conocimiento mayor de la palabra. Pero sabemos que más adelante, ¿verdad?, de repente pueden ocurrir situaciones, y queremos saber qué situaciones pasaron luego. Sí, es bien interesante porque a veces nosotros pensamos de que cuando uno llega al evangelio es como que todo va a ser bonito y que
qué bueno, y que cada una de las personas que llegamos a congregarnos somos personas perfectas y que de ahí para allá todo es maravilloso. Creo que de esa etapa sí considero que viví bastantes cosas bonitas, pero también cosas difíciles, en las cuales obviamente emocionalmente uno se ve como aludido, y como que es esa parte donde uno tiene que aprender a ser fuerte, sí, donde uno tiene que aprender y pedirle a Dios esa energía, esa fuerza y esa resiliencia para poder salir adelante en las circunstancias difíciles que en su momento pues podemos afrontar. Y en esa etapa yo recuerdo que gran parte del apoyo yo lo tuve de mis líderes, de la gente que estuvo conmigo impulsándome a seguirme preparando, a seguir creciendo. Yo llego a la etapa que ya estoy en el colegio, estoy por graduarme, está la etapa donde también se marca bastante la identidad del Hijo de Dios, de aquella persona que dice, ok, yo estoy acá, pero no voy a ser parte de estas actitudes, de este vocabulario o de estas acciones, ¿verdad? Y como todo joven que también, ¿verdad?, tiene sus falencias, me sentí un momento como a quererme alejar y decir, quiero probar y hacer esto, pero creo que cuando hay un plan, cuando hay un propósito de Dios en nuestras vidas, uno sabe que no va a encajar, e incluso puede, porque yo recuerdo que en algún momento yo fui a una discoteca, ¿verdad? Y yo digo, yo me sentía como raro, yo me sentía como que, ¿qué hago acá? De repente me quisieron dar bebidas y yo como que la tomé un poquito y no me gustó, la rechacé. Y muchas cosas que fueron parte de esa transición, ¿verdad? De ese moldear de una identidad de una persona pues que quería vivir siempre en la plenitud, en ser alguien diferente en la vida. Y creo que parte de lo que no me permitió salirme de ese proceso fue en gran parte los líderes que estuvieron siempre ahí, al cuidado, dándonos consejos. Llego también yo a la parte donde me interesa, aparte de mi sueño de fútbol, me interesa la música. Empiezo a canalizar esa energía en la música, empiezo a conocer más elementos, ¿verdad?, que me ligaban más a poder mantenerme ahí. Quizás muchos de los que pueden ver este podcast pueden decir que su vida ha sido similar, que han tenido esa transición, como que quieren salirse y que se salen y van a un ambiente donde saben que no es correcto, pero no es por la gente, sino que es algo que está entre nosotros, que es el Espíritu Santo, exacto, ¿verdad? Que en cierta forma nos guía, ¿verdad? Y nos redarguye, nos dice, no estás bien en este lugar. Entonces, en cada una de las etapas yo pude salirme, yo pude irme y pude decir, voy a probar todo esto y todo lo otro, pero creo que siempre había una fuerza que impedía eso, y el apoyo. Creo que eso es algo muy importante, y pues hablarlo también para todos los que van a ver este podcast, decir que siempre va a ser importante las personas, el entorno con el cual nosotros nos rodeamos. Todas aquellas personas que están alrededor de nosotros, ¿verdad?, influyen bastante. Hablando un poquito de mi profesión, parte de nuestra vida, ¿verdad?, tiene que ver bastante con el entorno, la parte social, con quien nosotros nos relacionamos, ¿verdad? Por ahí hay muchas teorías que en su momento se habla de que si uno pues se reúne con 5 personas que beben, usted puede ser la 6ª persona, porque influye, ¿verdad? Correcto. Es como aquello que va llenando. Entonces, yo pues quisiera hablarles esto, ¿verdad? Yo sé que van a verlo muchos jóvenes, lo van a ver muchas personas este podcast, y el objetivo es eso, poder meditar y poder decir por qué pasó esto, y sabiendo de que todas las cosas nos ayudan a bien. Amén. Y que siempre hay algo bonito dentro de aquello que nosotros consideramos que puede ser negativo o malo en la vida de nosotros. Y algo bonito es que
tal vez en el momento no lo vemos, como decía usted, ¿verdad? Sino de que más adelante Dios revela, ¿verdad? ¿Por qué sucedieron estas cosas? ¿Por qué era necesario lo otro? ¿Por qué tales personas entraron en nuestra vida o salieron, ¿verdad? En el momento tal vez no lo vemos, como decía usted, sino que al final, ¿verdad? Hay un porqué y un ayuda a bien, ¿verdad? Y entiendo, ¿verdad? Que en ese momento de, ok, ya tener una identidad, estar firme, digámoslo así, en la iglesia, aunque habían tentaciones, claro, ¿verdad? Eso y siempre. y ese deseo de querer, bueno, voy a ver si sí, ¿verdad? O si no. Pero siempre había, como decía usted, alguien que estaba como encarrilando, no es por ahí, es por acá, ¿verdad? Sí. Y es importante tener presente eso. ¿Qué pasó luego, verdad, con James en esa transición, ya empezando a ser adulto, estando firme en la fe, sabiendo y usando esos dones y talentos que Dios había dado, ¿verdad? ¿Qué pasó luego? Mira, perdón que te interrumpa, y añadiendo también a tu pregunta, sí me interesa mucho saber su opinión, qué hubiese pasado sin ningún líder o sin nadie, porque pasa mucho también, de que a veces uno se puede alejar por cualquier situación de la iglesia, pero qué hubiese pasado si ningún líder lo hubiera llamado, no hubiera habido ningún mensaje, qué hubiese pasado, cómo se hubiese sentido usted, porque eso suele pasar, y reitero, es algo que pasa comúnmente hoy en día en la mayoría de las congregaciones, porque el liderazgo no solamente es yo soy aquí o yo soy la cara de esto, sino también ejercerlo realmente como el Señor lo hacía, que el Señor dejaba las 99 y miraba que le hacía falta una abejita y la iba a buscar. Entonces, añadiendo a la pregunta que hizo mi compañera, ¿cómo se hubiese sentido usted si usted no hubiera tenido, porque usted tuvo el apoyo, gracias a Dios, pero si no lo hubiese tenido, ¿cuál hubiera sido su reacción? Yo considero que y volviendo a lo que mencionaba, siempre va a influir bastante lo que yo me alimento, lo que yo, verdad, más me lleno. Si yo no tenía nada positivo, obviamente no es que va a haber algo vacío, sino que obviamente van a haber más cosas negativas y que probablemente en su momento yo iba a tomar una mala decisión. No digo de que durante mi proceso de los 13 en adelante ha sido una vida perfecta, ¿no? Ha sido una vida de altos y bajos emocionales, ¿verdad? Por tema de separación de padres, por tema de a los 18 años, que no lo platiqué, pero sí yo tuve, ¿verdad? Ya la transición de irme a vivir solo, ¿verdad? Ya de tomar mis propias decisiones. Y el liderazgo, creo yo que marca, ¿verdad? Una tendencia o un rumbo que uno quiere, ¿verdad?, llevar a tener. Muy pocas personas, puedo decir yo que si no tienen una persona que está escuchándolo o que le está dando un buen consejo, llámese un pastor, llámese un líder, llámese un amigo, van a poder mantenerse, porque no es fácil. Es más, en la Biblia creo que cuando Jesús envió a los discípulos, no los mandó solo a uno, sino que mandó de dos en dos. Entonces todo eso cobra sentido. Y lo mismo creo que en nuestra vida, ¿verdad? Siempre van a haber esas situaciones que van a estar que van a ser difíciles, ¿verdad? Para poder tomar decisiones, pero siempre y cuando haya alguien que me apoye y que esté por ahí solo con el simple hecho de escucharme, creo que eso va a marcar una diferencia. Y respondiendo, ¿verdad?, a su pregunta, es eso. Yo considero que hubiese tomado el rumbo equivocado, probablemente no estuviera acá, probablemente fuese una persona diferente, probablemente no hubiese seguido la línea de seguirme preparando profesionalmente, ¿verdad? Y probablemente fuese una persona que hubiese tenido, ¿verdad?, un rumbo negativo. Aunque yo considero también de que nuestra vida, todos tenemos un propósito en esta vida. Todos nacimos con un plan y un propósito, y esto es como cuando nosotros vamos hacia un lugar. Ponemos el Waze, la aplicación, ¿verdad?, para redireccionarnos o decir hacia dónde vamos. Y si yo me salgo de ese rumbo, inmediatamente, ¿verdad?, se empiezan a formar otras coordenadas donde ya me tira a otro rumbo. Y
tarde o temprano pueda que lleguemos ahí. Sí. Tarde o temprano pueda que lleguemos ahí. Obviamente va a tardar más, porque cuando hay un plan, cuando hay un propósito de Dios en nuestras vidas, Dios siempre se encarga de poder encarrilarnos, aunque a veces nosotros seamos necios en tomar decisiones equivocadas. Entonces, yo creo que es importante el apoyo. Yo creo que hoy por hoy, hablándolo ministerialmente, la iglesia creo que ha desarrollado y ha crecido bastante en eso. Antes los psicólogos nos miraban como, ¿verdad? Personas que éramos raros, que leíamos, ¿verdad? La mente o cosas así. Pero yo creo que hoy por hoy, ¿verdad? El profesional de la psicología se está viendo como parte elemental, así como en el cuerpo de Cristo, que hay diferentes funciones, tanto como en la iglesia, ¿verdad? Hoy hay ya parte de profesionales a nivel económico para hablar de la administración en la iglesia, de hablar de los temas de los procesos de mentales, abogados, de los procesos legales, y todo eso creo que aporta y ayuda. Va de la mano. Correcto. Entonces hoy en día podemos decir, por algo pasó. ¿Quién es James Morris hoy en día? Definitivamente por algo pasó todo lo que pasó. Estuve a punto de morir, bueno, creo que varias veces, pero yo digo que Dios siempre obró de maneras inexplicables. Es más, en mi entorno y en mi proceso, cuando yo estaba sirviendo era asistente de una gran líder que lamentablemente pues ella ya falleció, ¿verdad? Hilda. Ella marcó bastante cosas en mi vida de liderazgo. Yo recuerdo que una vez siempre a ella la mandaban a esos lugares difíciles, donde habían, ¿verdad? Donde eran barrios peligrosos. Y yo recuerdo que una de las veces que estábamos ahí, andaban buscando una persona donde nosotros estábamos en el grupo. Y habían dicho de que toda la gente, ¿verdad? En ese barrio no tenía que estar después de las 9, reunidos en grupos, y nosotros veníamos saliendo. Cuando de repente pasó un vehículo, ¿verdad? Con personas normales, un carro así como viejito, se fue al final del callejón y luego regresó. Y cuando regresó, venían personas con pasamontañas, con armas largas. Wow. Y yo recuerdo esa vez, que es una de las veces épicas en mi vida, que no recuerdo porque no sé qué pasó. Yo me bloqueé, me pusieron una escopeta en el pecho, literalmente. Dios. Y yo miraba que las personas estaban hablando, pero yo no escuchaba nada. Mi audición se bloqueó. Y yo solo miraba a la hermana que me decía que abriera la mochila para mostrarle de que tenía, ¿verdad? Por ahí una Biblia. Y luego, pues, que pasó eso, ya me volvió, ya todos bajaron las armas y todo, pero yo, contestando su pregunta, creo que todas esas cosas fueron parte de alguna razón. Sí. El hoy por hoy soy una persona que logré graduarme, que sigo preparándome, sigo aprendiendo, y creo que por alguna razón Dios se fijó en mí, tanto como por alguna razón Dios se ha fijado en cada uno de ustedes que están viendo este podcast. Y quizás se pueden preguntar tantas cosas. Algunos de ustedes puedan estar en su momento tal vez pensando que su vida no tiene valor, o que ustedes digan, no, la verdad que tantas cosas que me ha pasado, que yo no sé si Dios me ama, yo no sé si de repente Dios existe, y tantas cosas que nos podemos llegar a preguntar. Mi vida fue de diferentes etapas, donde yo considero que cada una de ellas pasó por algo, y hoy por hoy pues puedo decirle a Dios gracias, y sé que pues pueden pasar más cosas, pero que Dios va a seguir guardándonos, ¿verdad? Y seguir siempre aprendiendo para tomar las mejores decisiones en nuestras vidas. Amén. Bueno, ¿qué nos puede decir, verdad, en esa cámara? Y a todos los que nos están escuchando acerca de su experiencia de vida, y cómo Dios también puede transformar
la vida de ellos. Ahí está su cámara, como dice Eric, ¿verdad? Es toda suya. Es toda suya. Bien, yo puedo decirles algo y todo tiene un sentido en la vida. Aunque podamos considerar que es algo malo, siempre dentro de algo negativo hay algo positivo. Quizás ustedes estén pasando por situaciones difíciles, llámese, acaba de terminar una relación amorosa de años, rompimiento de repente de su familia, separación de sus padres, una situación económica difícil, está siendo como apedreado, denegado en tu iglesia o en cualquier lugar donde vayas, o simple y sencillamente tú eres una persona que siempre has escuchado de que existe un Dios y que veo y que escucho que a tantas personas les pasan cosas y a mí me han pasado, pero quiero experimentar esto. Quiero decirte pues de que no es sencillo, no es fácil, pero el conocer a Cristo transforma nuestras vidas. El conocer a Cristo nos trae esa transición a nivel mental de poder conocer la verdad, y esa verdad nos va a hacer libre. No te sientas de menos, tú tienes mucho valor, por un propósito de vida naciste y lo vas a lograr. Sea lo que sea que sea tu sueño, vas a lograrlo. No va a ser fácil, tienes que prepararte, tienes que seguir creciendo y rodéate sobre todo de personas positivas. Rodéate de personas que puedan darte un buen consejo y sobre todo también busca el mejor consejero que puede haber en nuestras vidas, que se llama Cristo Jesús. Amén. Amén. Y bueno, y para finalizar, amor Varela, cuéntenos, Jay, ahorita hablaba usted de los sueños, luchar por esos sueños que anhelamos. Sé que usted se preparó, que somos colegas, ¿verdad? Psicología y todo, pero también hay una especialidad suya, que es la risoterapia, ¿verdad? Que tal vez algunos no saben, ¿verdad? Aparte de ser músico y todo lo que nos platicó, cuéntenos un poquito, ¿verdad? De esa experiencia como risoterapeuta, ¿verdad? ¿Cómo llegó a ese punto, ¿verdad? Y ahora también es parte de su profesión. Bien interesante, porque creo que todo se une, ¿verdad? Por algo pasó. Exacto. El que yo pues estudié psicología, por algo pasó que en su momento me llamó la atención el poder certificarme como risoterapeuta, porque viene orientado desde esa etapa de los 13 años para acá, donde era un joven, ¿verdad? Activo. Bueno, sigo siendo joven y siempre sigo siendo activo. Y yo recuerdo que íbamos a campamentos, íbamos a actividades de jóvenes, nos tocaba liderar, ¿verdad? Eso, entonces como que eso ya estaba ahí dentro, del poder ser aquella persona, ¿verdad? Que transmite quizás no la alegría, sino que el gozo, porque el gozo es eterno, es algo que viene, ¿verdad? De Dios, ¿verdad? A través de eso, pues creo que hay una gracia, hay un favor. Y en su momento, cuando yo estaba estudiando psicología, aparte de que yo no les había mencionado, pero yo comencé estudiando ingeniería civil. Wow. Saqué la mitad de la carrera de ingeniería civil, pero llegó en algún momento de mi etapa que yo dije, voy a estudiar psicología. Me encantó desde la primera clase, ¿verdad? Conocer todos los diferentes procesos, y a media carrera de psicología hubo una catedrática, ¿verdad? Que la aprecio mucho, la Máster Iris Donaire. Ella me apoyó y me dijo, fíjese que yo le veo madera, me dijo, para que usted se certifique, porque yo recuerdo que llegó un risoterapeuta, ¿verdad? Ahí un psicólogo que también sacó la certificación y fue a darnos un taller. Ajá. Y entonces ella me dijo, ¿y por qué usted no saca la certificación? Y yo le digo, fíjese que no lo había pensado, le digo, pero entonces hoy por hoy yo puedo decir que todo este liderazgo que marcó en mi vida, ¿verdad? Aparte de mi proceso como músico también, que es otro testimonio, otra vida, ¿verdad? Que si me invitan a otro podcast, pues puedo venir a hablar de ello. Y la parte de lo profesional,
Me gustó, me encantó, me certifiqué como risoterapeuta y hoy pues estoy dando talleres, capacitaciones. Tuve una experiencia hace poco de poder dar un poco de risoterapia, de explicar acerca de esta técnica a personas adultas mayores. Y fue una experiencia súper buena, porque al final esto se conecta con lo que nosotros somos, ¿verdad? Esa luz de poder transmitir esa energía positiva. Y no es que quiere decir que todo está bien, sino que es poder hablar de los beneficios, de poder hablar de todo lo que tenemos nosotros y el potencial que tenemos como personas, y también poderlo, ¿verdad?, sacar y poder saber de que está ahí, de hacernos recordar, ¿verdad?, ese niño interior que tenemos, que debemos de reír, que debemos de disfrutar la vida. Hay cosas difíciles como en todo, pero tenemos que ser fuertes, tenemos que ser resilientes, ¿verdad? Y a través de esta certificación, ¿verdad?, como psicólogo, risoterapeuta, porque esto va orientado de la psicología positiva, ¿verdad?, con ello, para poder hablar a todas las personas de esta herramienta bien importante para todos nosotros, ¿verdad? Entonces podemos decir todo lo que James Morris vivió en su vida por algo pasó. Así es. Por bueno, algo pasó. Agradecidos por su visita. Gracias también a todos los que nos están escuchando, viendo, ¿verdad? Sí. Y agradecerles, invitarles también que no se pierdan los próximos capítulos. Y James, podemos decir todos juntos. Así es. Por algo Por algo pasó.